Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial una vez más en esta hora. Bendecimos y exaltamos el nombre de Yahshua HaMashiach. Y de esta manera enviamos saludos a todos los de Israel y al pueblo que se hace llamar gentil. Sean todos bendecidos y que la paz del Eterno reine sobre vuestros corazones. Y de esta manera damos inicio a este nuevo mensaje a todo el pueblo que está disperso, al que ya regresó y a aquellos que aún no conocen su identidad. Sea de manifiesto que el mensaje es a través de la escritura, la voz de Yahweh hablando a su pueblo, a sus ovejas que se encuentran aún descarriadas. Y para todos aquellos que ya están adorando y glorificando su nombre y recobrando su identidad, síganse gozando y que la paz de nuestro Padre Celestial inunde nuestros corazones de esa bendición maravillosa de la cual todos anhelamos disfrutar cada día. Bendiciones. Amado pueblo, en esta tarde, en este día, en esta hora, dependiendo del lugar donde nos encontremos, deseamos enviar este maravilloso mensaje de parte de Yahweh a través de Yahshua HaMashiach y dirigidos por el Ruach HaKodesh, que es el que nos ministra, el que nos revela, el que nos enseña las cosas maravillosas de nuestro abacado Yahweh. Es un tiempo muy difícil, de mucha apostasía, en la que realmente muchos de la casa de Israel, muchos de los gentiles, muchos de aquellos que estaban en la presencia del Altísimo hace unos meses o años atrás, gozándose alegremente en su presencia, muchos se han enfriado, otros han caído en apostasía, otros no quieren saber de estas cosas del reino celestial. Pero nuevamente Yahweh a través de este mensaje desea hablar a su pueblo. Es triste ver cómo por todas las naciones la maldad, el crimen, la violencia, la drogadicción, la prostitución y todo aquello que daña al ser humano se está manifestando de una manera tremenda, incrementando números de personas adictas, de personas perdidas, de personas violentadas, porque no conocen otro tipo de vida más que lo que el mundo les está ofreciendo. Pero nuevamente, nuestro Padre Celestial, por medio de este mensaje, trataremos de llegar a lo más que podamos del pueblo y de los que aún han encontrado la paz en su corazón. Deseamos que Yahweh les bendiga y les guarde en gran manera. Y vamos a dar inicio para que el Eterno guarde vuestros corazones. Oramos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Abogado Yahweh, te damos gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach el Rey, que tú enviaste a salvar a toda la humanidad. Gracias por estos momentos en que podemos entrar a tu presencia en comunión con tu Ruach HaKodesh para pedir dirección, sabiduría, entendimiento y conocimiento para tu pueblo, la casa de Israel, y para todos los extranjeros que desean unirse a tu pueblo. Bendito seas, Altísimo Rey Soberano. Tuya es la gloria, el honor y el poder, y a ti es quien expresamos nuestra gratitud en el nombre de nuestro Rey, Yahshua HaMashiach. Y todos sabrán que en Israel tenemos Rey. Baruch Hashem, Yahweh. Bien, mis amados y amigos y amigas en general, vamos a entrar a la palabra directamente y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a leer esta maravillosa palabra que nos va a traer un poco de entendimiento para que de esta manera podamos conocer el plan maravilloso de Yahweh. Leamos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra. Llegando a Jericó, pasaba Yahshua por la ciudad. Allí había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Yahshua, pero no lo alcanzaba en medio de tanta gente por ser de baja estatura. Entonces,
corrió delante y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Cuando llegó a ese lugar, Yahshua levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Todos entonces se pusieron a criticar y a decir: se fue a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Adón: Adón, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien he exigido algo injustamente, le volveré 4 veces más. Yahshua pues dijo a su respecto: hoy ha llegado la salvación a esta casa. En verdad, este es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Baruch Hashem Yahweh. Capítulo 19 del libro de Lucas 1 al 10. Una escritura donde nuestro Adón Yahshua HaMashiach revela el plan de salvación. Y caminando por esas calles de Jerusalén, se encuentra con un hombre de la descendencia de Abraham. Podríamos decir que es una coincidencia, pero no es así. Como sabemos, desde el inicio de la fundación del pueblo de Israel, ese fue el plan de Yahweh para toda la humanidad: que Israel conociera sus mandamientos, que fuera su pueblo, que le honrara, que le adorara, que le exaltara. Pero desafortunadamente el pueblo de Israel ha sido rebelde desde su comienzo. Mas sin embargo, aún así, Yahweh ha tenido misericordia, compasión por ese pueblo que lleva el sello, que lleva su nombre y que lleva el propósito para exaltar y glorificar su nombre. Aleluya, bendito el nombre del Todopoderoso. Dice la palabra que Él vino a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Y en este caso, aquí Yahshua HaMashiach encuentra a uno de los descendientes de la raza o de la casa de Abraham, cumpliendo con esto el propósito de nuestro Padre Celestial, que el que escogió y el que fundamentó a Israel lo va a volver a restaurar para que la gloria a su nombre sea nuevamente puesta en el corazón del pueblo escogido y formado por Yahweh. Y este pueblo es el pueblo de Israel. Comenzamos con esta escritura del libro de Lucas, que se encuentra en el Brit Hadashah, o lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Porque muchos nos están diciendo que hoy, en este último tiempo, en lugar de predicar del Nuevo Testamento, que es de donde comienza la vida del Mashiach, del ungido de Yahweh, que nosotros nos dedicamos a solamente hablar del Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento, de lo que se conoce como el Antiguo Testamento, o de la ley. Pero es que en realidad, si nosotros no estudiamos el fundamento que es la ley, tampoco podremos conocer el propósito del fin del libro. Por eso tenemos que ir acompañados a los dos libros, porque uno es el fundamento y el otro es el testimonio que da firmeza al pacto de Yahweh. Por eso, cuando Yahshua HaMashiach dice: Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El pueblo de Israel. Por eso, cuando Él declara: y este es verdaderamente descendencia de Abraham. Zaqueo era el jefe de los cobradores de los impuestos. Un pequeñito chaparrito que había escuchado de Yahshua en su tiempo y quería conocerlo. Y cuando escuchó hablar del Mashiach, que había venido con la salvación y plan de redención de Yahweh, pues él quería conocerlo. Pero como era tan pequeño, no podía por la multitud que lo apretaba. Mas sin embargo, se le ocurrió subirse a un árbol para poder verlo y conocerlo, y de esa manera ver al que trae la salvación. Bendito sea el nombre del Padre eterno. Cuando Yahshua lo vio, dijo: Zaqueo, baja de ahí, porque voy a ir a tu casa. Y cuando él habla de esto, dice claramente que era de la casa de Abraham. En esto, mis amados y amadas, quiero que entendamos un poquito. Vamos a hacer un poquitito de historia respecto al pueblo de Israel.
¿Qué fue lo que se perdió? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel se descarrió, se alejó de la presencia del Padre Eterno, se alejó de la bondad del Padre Eterno, y por esta razón es que se extravió, se perdió, pero Yahweh no lo había desechado, porque Yahweh no lo había, ni lo iba a desechar, ni lo iba a olvidar, pues había hecho un pacto con Abraham y con su descendencia. Pero en este caso, cuando viene la salvación, vamos a recapitular un poquitito hacia atrás, desde el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue formado por Yahweh, fue formado como una promesa a Abraham y su descendencia, que sería un pueblo con un propósito, que diera a conocer las virtudes y las bondades de nuestro Padre Celestial. El pueblo de Israel es formado por Yahweh como un pueblo único consagrado para él. Este pueblo fue esclavizado por Faraón en Egipto y durante unos años estuvo bajo la esclavitud del Faraón. Yahweh le ordena a Faraón que deje ir a su pueblo para que lo adore, para que lo exalte, y por eso Yahweh, desde Shemot capítulo 4, versículo 22, dice: mi hijo es Efraín, mi hijo el primogénito. Desde ese momento Yahweh lo escoge como su primogénito. Y cuando le da la orden a Faraón, le dice: deja ir a mi hijo para que me exalte, para que me sirva. Y así sucedió. A través de ciertas circunstancias, el Padre Eterno hizo sufrir al Faraón, que estaba duro y rebelde con la casa de Israel, para no dejarlo salir y para oprimirlo. Mas, sin embargo, el Padre Eterno ya tenía su plan y se concretó conforme iba amonestando al Faraón, para que también el pueblo de Israel viera el poder, las maravillas de Yahweh, que estaban obrando para su beneficio. Y de esta manera dice Yahweh en capítulo 31 de Jeremías: yo seré Elohim de todas las familias de Israel. Vemos aquí que después de que el pueblo de Israel es escogido, Yahweh lo gobierna a través de los jueces, le da sus instrucciones, a través de Moshe le da su ley, le da sus pactos, y de esta manera lo afirma como su pueblo. Bajo estas circunstancias, Israel era gobernado por la mano poderosa de Yahweh. Bendito sea el nombre del todopoderoso Yahweh Sebaot. Pero Israel rebelde, endureciendo su corazón, rechaza el gobierno de Yahweh. Y como Israel había visto lo que otras naciones tenían, que tenían reyes, Israel quiso hacer lo mismo que las otras naciones. Y rechazó el gobierno de Yahweh. Yahweh, por medio del profeta Samuel, les da un rey, que el primer rey vino a ser Saúl. Saúl, como vemos, desde sus primeros inicios, aún antes de ser ungido como rey, desobedece y toma lugar David. David, un hombre íntegro en su corazón, ante la presencia del Altísimo, es escogido como rey para suceder a Saúl. Pero a través del tiempo también David se corrompe, y ya conocemos la historia. Después de David llega su hijo Salomón a suceder en el trono. Con Salomón, pues, también hay sabiduría. Se unifica todo el pueblo de Israel bajo el mando de Salomón. Mas, sin embargo, al final de sus tiempos, al final de sus años, Salomón comete unos errores muy graves al tener demasiadas mujeres de diferentes nacionalidades, con diferentes deidades, que en lugar de adorar a Yahweh, estaban adorando a los Baales, a Astarte, a Moloch, a Baal, y todos aquellos dioses que Yahweh abominaba y abomina hasta el día de hoy. Por esta razón, con Salomón vino la división del reino de Israel. Cuando se divide el reino, Jeroboam y Roboam tomaron las tribus. Roboam tomó Benjamín, Leví y Judá, como quedó como el reino del sur. El resto de las 10 tribus se fueron con Jeroboam y formaron el reino del norte. El reino del norte, Jeroboam, para que no se volviera a regresar nuevamente
las 10 tribus allá con Judá y a Jerusalén para adorar a Yahweh, tenía miedo en su corazón de que lo fueran a abandonar, les hace 2 becerros de oro y los hace adorar y los extravía. Y entonces vino la consecuencia, como Yahweh se lo había advertido, que sería castigado por la idolatría. Ese era el pecado que cometió Israel. Es el pecado que ha cometido Israel durante todo el tiempo que ha durado la existencia del pueblo de Israel. Mas sin embargo, Yahweh no lo ha olvidado. Yahweh lo sigue amando, lo sigue llamando a ser parte de este último tiempo. El pueblo de Israel se perdió porque, como dijimos, al ir transcurriendo los tiempos y al Israel ir por las naciones, veía la idolatría de aquellos pueblos y quería ser como aquellos pueblos, adorar sus dioses, postrarte ante los Baales, hacer paganismo, fiestas que no eran agradables delante de Yahweh, pues Yahweh le había establecido sus fiestas, sus muedim, como se puede decir. Pero, pues después de todo esto, cuando fue disperso Israel, llevado primero a Babilonia y después a Siria, el que fue llevado a Babilonia pues regresó, que fueron los judíos. Pero la casa del norte fue llevado hasta los extremos de la tierra, como dice la escritura, que iba a ser dispersada por todos los rincones de la tierra, ¿verdad? Dice Yahweh en capítulo 7 de Jeremías: en cuanto a ustedes, los arrojaré lejos de mi presencia, como arrojé a los hermanos del norte, como arrojé a sus hermanos del norte, o sea, las 10 tribus. Se está refiriendo a los judíos. Y como hemos visto a través de estos 2 siglos atrás, de un siglo hace más o menos un siglo atrás, perdón, hemos visto cómo la persecución del pueblo judío con Hitler fue un exterminio atroz en medio de las naciones, terrible, terrible. 6 millones que se han contado nada más de lo que hizo Hitler, sin contar lo que ha sucedido en otras naciones, como en Europa, como en Asia, ¿verdad? Pero lo que tenemos visible por medio de la historia, pues vemos que el pueblo de Israel, a través de lo que es la casa de Judá, fue castigada severamente hace un siglo por Hitler exactamente. Y masacraron 6 millones de judíos. Se va a volver a repetir la historia muy pronto, porque también con la casa de Israel no entendemos que el propósito de Yahweh, que después de que dispersó a Israel por entre todos los rincones de la tierra, ahí vemos y nos explicamos y nos preguntamos por qué, de dónde venimos, por qué hay tantas naciones, por qué los judíos, por qué los cristianos. Y aquí es una parte muy importante donde se cumple la escritura perfecta y cabalmente, como el plan de Yahweh lo declara en Deuteronomio capítulo 28. Después de que Israel es llevado, la casa del norte, por decir las 10 tribus, es llevada a Siria, no solo eso, el rey los esparció todavía mucho más lejos los esparció. Y por eso, todo lo que se conoce por el continente americano, Asia, Europa, pues asimilaron entre sus territorios a estas 10 tribus de la casa de Israel, a las 10 tribus de la casa de Israel. Pero para ser específicos, en este continente americano es donde vemos una de las profecías tan perfectamente cumplidas, tan asombrosamente, igual que en África, porque África también tiene que ver mucho con los etíopes de África, que también son parte de la casa de Israel. Pero vamos a hablar en este momento de las dispersiones que hubo por el continente americano, porque en esta parte importante es donde se cumple el plan maravilloso de Yahweh, como dice capítulo de Deuteronomio capítulo 28 en adelante, cómo sería exactamente esa dispersión y cómo sería realmente el prodigio y cumplimiento de lo que Yahweh ha establecido a través de su palabra. Nadie lo ha entendido aún. Pero la historia también nos muestra el cumplimiento de lo que Yahweh ha dado a conocer a través de su pueblo, la casa de Israel. Y aunque el pueblo se ha puesto rebelde, y aunque el pueblo se ha alejado, Yahweh nunca ha dejado de amar al pueblo de Israel, a la casa de Israel
y a la casa de Judá. Recordemos que son dos reinos, dos casas. Entonces, cuando llega el momento, después de que son dispersados entre las naciones, vamos a hablar específicamente de esas 10 tribus, que es la casa del norte. Y es donde usted y yo entramos para ser parte de los tiempos, de los últimos tiempos, de esta generación maravillosa en la cual se cumple sobre nosotros la bendición absoluta del Padre sobre su pueblo, la casa de Israel. Cuando Israel es dispersado entre las naciones y llegan hasta este territorio, ya que después de que nuestro pueblo se ha establecido en toda esta región del continente americano, así se llama este continente, el continente americano, y que es lo último de la tierra, lo último que se ha poblado sobre toda la faz de la tierra. Ya estaba Asia, ya estaba África, ya estaba Europa. Y este continente es el continente más joven en su población y en su historia para cumplir exactamente lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Cuando Yahweh le dice al pueblo de Israel, dándole sus órdenes, después de que Yahweh lo escoge como su pueblo, después de que Yahweh lo acoge como su pueblo, le da sus leyes, le da sus instrucciones, les da sus estatutos, les da sus moedim, sus fiestas, para celebración, para exaltarlo a él, como dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. Pero con la rebelión de Israel, pues causó que su dispersión fuera acelerándose hasta llegar al cumplimiento como Yahweh lo estableció. Vemos a Israel entre las naciones, vagando por aquí, vagando por allá, hasta llegar a cubrir todos los rincones de la tierra, porque así está escrito, dice la palabra, que en todos los 4 ángulos de la tierra va a ser disperso Israel, para cuando fuera su restauración nuevamente, vinieran todos, de todos los confines de la tierra, como dice la escritura a través del profeta Jeremías, a través del profeta Yesiyahu, Jeremías, Isaías, Miqueas, Amós, Abdías, Esdras, todos estos profetas del testamento, que se dice Antiguo Testamento, vienen a complementar lo maravilloso del cumplimiento de esta obra maravillosa de Yahweh. Por eso cuando vemos este continente, ¿por qué decimos este continente? ¿Por qué nos enfocamos en este continente? Porque en este continente americano es donde visiblemente y a través de la historia podemos ver el cumplimiento de la escritura tal y como está escrita. Dice Yahweh al pueblo de Israel, a las 10 tribus del norte, que cuando estuvieran seguras en su territorio, cuando se sintieran ya en confort y que vieran sus tierras y que vieran el fortalecimiento de su señorío y su poderío, dice que iba a venir una una nación de lengua extranjera que los iba a oprimir, que los iba a saquear, que los iba a tener esclavizados por su desobediencia. Y esto sucedió, lo pudimos comprobar claramente a través de la historia. Si somos analistas de la historia, si realmente hemos puesto énfasis en la historia, no ha sucedido en ninguna otra región del globo terráqueo tal y como sucedió en este continente americano. Y para ser precisos y exactos, en todo este territorio, la mano poderosa de Yahweh manifiesta lo que ha sucedido con la casa de Israel. Porque es específico dónde está Israel. No está perdido, no está extraviado. Su identidad, sí, es la identidad de Israel que se esconde entre el paganismo, entre la idolatría, porque lo vamos a ver a través de la historia, a dónde se encuentra nuestro amado pueblo. Y es doloroso, hoy lo estaba yo viendo en un programa de cómo la idolatría, los pueblos están haciendo exactamente lo que el pueblo de Israel está haciendo para que Yahweh se moleste con ellos. Veamos pues, en 1492 llega por España la invasión. Por el otro lado, en este continente, en esta parte del norte, llegan los de Inglaterra, los que se conocen como anglosajones. Y todo este territorio estaba lleno de apaches, de sioux, de arapaos, de aztecas, toltecas, zapotecas. Esta era la identidad del pueblo de Israel, que muchos no lo quieren aceptar, no lo quieren reconocer. Pero vamos a ver por qué decimos todo esto con claridad, porque la historia nos muestra exactamente cómo sucedió la invasión.
estaban seguros en su territorio, se dedicaban a sembrar maíz, a cultivar, y cuando ya se sentían seguros en territorio que estaba siendo ya de bendición para ellos y sus familias, exactamente se viene a cumplir la palabra de Yahweh que dice: vendrá una nación de lengua extranjera que tú no conoces, será llevada a tierras donde tus padres no habitaron y donde servirás y adorarás a dioses que ni tus padres conocieron. Dioses de piedra, dioses de palo. Esto es un cumplimiento tremendo. No lo podemos abarcar todo en este mismo tema, en este mismo momento, todo en este video, porque es extenso. Pero ahí está Deuteronomio capítulo 28, si usted quiere analizar exactamente el plan de Yahweh, y a través de la escritura, que voy a mencionar los versículos donde está llegando exactamente el Mashiach, donde están hablando los profetas, y donde están hablando el libro de Hebreos y Pablo, Lucas, Mateo, vamos viendo a qué pueblo estaba buscando el Mashiach. Vienen los españoles, invaden el territorio de este lado del continente americano, vienen los de Inglaterra, y sucede lo mismo. Una lengua extranjera oprime a los habitantes de esta nación, de este continente. Les roba su identidad, les impone su religión, les impone su cultura, les impone sus lenguas, tal y como dice la escritura. Ni los historiadores, ni los antropólogos, ni los arqueólogos han podido definir claramente todos estos acontecimientos tal y como está la escritura. La escritura es la base, la escritura es el fundamento. Y a través de la historia, a través de los descubrimientos que han hecho, se han encontrado, por ejemplo, en los lunas, aquí en Estados Unidos, se encontraron parte de los 10 mandamientos. Parte de los 10 mandamientos que le fueron dados a Israel como la alianza con ellos. La encontraron aquí, los 10 mandamientos. Esa es la alianza de Yahweh. Lo que muchos de los gentiles que se hacen llamar cristianos rechazan, esa ley, porque dicen que eso era para Israel. Pero esa es la alianza del pueblo de Israel, es cierto. Y todo el libro, como hemos dicho, simboliza la palabra de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Por eso, cuando Israel es llevado cautivo a las naciones, llega a cumplirse lo que Yahweh había dicho. Los hijos de Israel adorando a Moloch, a Tlaloc, Quetzalcóatl, Baal, Astarte. Hasta el día de hoy, usted, cada vez que vamos a celebrar en una de las moedim que es llamada Peshach, que es el Cordero para Yahweh, le han cambiado el nombre y dicen Pascua. Hasta ellos celebran la Pascua, pero cambian todo el propósito y mezclan todos los propósitos del paganismo, apartando realmente el propósito de lo que está escrito como Yahweh lo estableció, para que nosotros como pueblo podamos realizar lo que Yahweh nos ha encomendado. Baruch Hashem Yahweh, bendito sea el nombre del Padre Eterno, porque Él es a quien le debemos todo lo que hemos hecho, todo lo que nos ha revelado y de dónde nos ha sacado Yahweh. Por eso cuando decimos que las casas de Israel se perdió, pero ¿dónde está Israel? Vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 7 y vamos a ver que Israel no está perdido, está paganizado, como hemos dicho, que Israel decidió abandonar el pacto de Yahweh para irse en pos de los Baales, para irse en pos de la casa extraña de adoración. Abandonó al Elohim, el creador del cielo y de la tierra. Abandonó a su creador, al que lo formó, al que le dio su primogenitura, al que le dio su protección. Se alejó de nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver que Israel no está perdido. Lo podemos encontrar, como hemos declarado muchas y cientos de veces en las predicaciones que hemos hecho. ¿Qué dice Yahweh? Dice Yahweh primeramente, en cuanto a usted, en el capítulo 7 de Jeremías, versículo 15, dice primeramente, en cuanto a ustedes, los arrojaré lejos de mi presencia como arrojé a sus hermanos del norte, a toda la gente de Efraín. Y luego le da una palabra a Jeremías y le dice y le ordena enfáticamente, y tú no pidas por este pueblo, ni eleves por ellos súplicas ni oraciones, ni me insistas más, porque no te escucharé. ¿Es que no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Yahudá y en las calles de Jerusalén? Los hijos, ve dónde está Israel, los hijos amontonan la leña, los padres encienden el fuego
y las mujeres amasan para hacer tortas a la reina del cielo y luego derraman vino en honor de dioses extranjeros para así ofenderme. Pero ¿es a mí acaso a quien perjudican con eso? Dice Yahweh. ¿No es más bien a ellos mismos para su propia deshonra? Por esto, así habla Yahweh. Mi cólera y mi furor se van a desencadenar sobre este lugar, sobre los hombres y los animales, sobre los árboles del campo y los frutos de la tierra, y arderá sin apagarse. Esto es lo que provocó la dispersión de nuestro pueblo. ¿Dónde está Israel? Paganizado. No ha desaparecido del mapa, como muchos dicen que ha desaparecido. No, está ahí, en medio de las naciones, adorando a una deidad pagana llamada la reina del cielo. Porque la palabra no dice que haya una reina para nosotros adorar. Ni Yahweh formó ninguna deidad llamada la reina del cielo. No, esto es un invento de las religiones, del paganismo de los humanos aquí en la tierra y de las religiones que se apartan del plan de Yahweh. Y allí es donde Israel quería ir, a adorar e invocar el paganismo de las naciones que no conocían al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Baruch Hashem Yahweh. Ahí está Israel. Y lo podemos ver en cada nación, lo podemos ver en cada lugar de la tierra. En una nación la conocen como la Guadalupana, en otras como la Altagracia, en otras como la de Suyapa, en otras como la Virgen, y así sucesivamente tantas, María la de Lourdes, y así tantas deidades, hasta Astarte, nombres de deidad pagana, y que vemos en la mitología griega, todo mezclado en un paganismo, y también mezclado con las cosas sagradas de nuestro Padre Celestial. Ahí está Israel. Si usted analiza en su pueblo, en su lugar de nacimiento, en su ciudad o en su pueblo, usted va a ver el paganismo que realiza la religión pagana, apoyando todo esto. Vistiéndose de diablos, de brujas, con cuernos, haciendo aberraciones y danzas que, como dice la Escritura, ofenden al Creador, a nuestro Padre Celestial, bendito por los siglos. Por esto, ahí lo vemos a Israel, paganizado, escondido, sin conocer su identidad. Y aunque dice que conoce y que va a instruirse a una iglesia y que ni siquiera lee la Escritura para poder entender el plan de Yahweh y conocer el verdadero Elohim, aquí lo vemos, como dice Yahweh. Por eso Yahweh nos es específico con los profetas. Los profetas son los que nos van guiando en su pauta, que los profetas no son los profetas que se hablan hoy día, porque ahora no hay profetas que hablen. Todo profeta que ha existido en el Antiguo Testamento es y será para exhortar al pueblo de Israel, tanto a la casa de Yahudá como a la casa del norte. Y aquí dice Yahweh exactamente a aquellos que se creen religiosos y que se dicen llamarse gentiles, y que aunque leen la misma escritura que tenemos nosotros, pero no han entendido. Dice aquí, ¿cómo pueden ustedes decir, somos sabios y poseemos la ley de Yahweh? Cuando es bien cierto que la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribientes. Los sabios pasarán vergüenza, serán confundidos y caerán en la trampa como despreciaron la palabra de Yahweh. ¿Qué les queda ahora como sabiduría? No tienen sabiduría. Porque si tuvieran sabiduría, la palabra es la que nos enseña, la que nos ministra y nos revela por medio del Ruach HaKodesh de Yahweh que hace 2000 años derramó para guiarnos, para estar con nosotros, para ministrarnos y llevarnos al conocimiento del todopoderoso Yahweh Tsebaot. Por eso, ¿a dónde está Israel? Está perdido. Pero en el paganismo, como dice Yahweh, una tierra donde ni sus padres estuvieron, donde adorarán a dioses de piedra, dioses de palo, dioses de todo tipo de imagen, lo que él realmente proclama que no debemos de hacer como su pueblo. Por eso es importante conocer todo esto, porque nuestro Padre tiene un plan específico para la casa de Israel, para su pueblo, que ha de venir conforme es el plan de Yahweh. Así que el castigo vino por parte de Yahweh, pero aquí está la promesa de Yahweh, que nuevamente el pueblo de Israel va a ser restaurado.
va a ser nuevamente salvo conforme el plan de Yahweh, porque Yahweh no ha desechado a Israel, y aunque Israel se ha paganizado, pero nuestro Padre Celestial lo ama con amor eterno. Nos ha formado con un propósito, y solo Israel va a dar honor y gloria a su nombre. Ningún otro pueblo de la tierra, ninguna otra religión, ningún otro grupo religioso fue llamado para este propósito. Solo la casa de Israel, Baruch Hashem Yahweh. Y por eso, sí, vamos a volver a conocer la escritura en hebreo, porque es la única manera de entender exactamente lo que dice la escritura, que fue cambiada, como dice aquí en el pasaje, que la lengua mentirosa la escritura mentirosa de los escritores, de los traductores, cambiaron el plan de Yahweh, y lo podemos ver. Por eso hay tanta confusión, tanta idolatría de lo que Yahweh rechaza en este último tiempo. Vamos a leer lo que dice Yahweh exactamente, que aunque Israel está disperso, ahí entras tú, ahí entro yo, seas de cualquier cultura, seas de cualquier lenguaje, seas de cualquier linaje, seas de cualquier nacionalidad, el plan es perfecto para todas las naciones, porque Yahweh no hace excepción de personas. Lo vemos desde Shemot 12:49, cuando Yahweh establece su pacto con Israel. Después de entregarle la ley, le dice: esta ley es para el natural de casa, o sea, el pueblo de Israel, dice, y además, y para el extranjero que se quiera unir a Israel. Así está la promesa de nuestro Padre Celestial. Entonces, en este tiempo hay un grupo que se hace llamar, que son gentiles, que no son Israel, que no son Yahudá, pero tienen el libro, tienen la instrucción, y dicen que siguen siendo gentiles. Entonces, si realmente conocieran la escritura, también para ellos es esta promesa, porque Israel no se tiene que unir a ningún otro grupo religioso, sino que los demás grupos tienen que venir junto a Israel para conocer al verdadero Elohim de Israel a través de Yahshua HaMashiach, dirigidos y guiados por el Ruach HaKodesh. Baruch Hashem Yahweh. Qué hermosa promesa, qué hermosa es la palabra de nuestro Rey. Vamos al libro de Yirmiyahu o de Jeremías capítulo 31, donde dice que después de habernos dispersado como castigo por la rebelión de estar en idolatría, dice Yahweh que iba a tener nuevamente misericordia de nosotros para volvernos a Él. Iba a enviar la salvación a través de Yahshua HaMashiach. Bendito sea su nombre, que hace 2000 años. La historia también dice antes de y después de. ¿Qué quiere decir eso? Dicen antes de Cristo y después de Cristo. O sea, con los nombres cambiados prácticamente, ¿verdad? Pero hay un punto de partida antes y después. Antes y después. Así lo marca la historia moderna de estos últimos tiempos. Que hubo un momento en que nació un Mesías o un enviado, como le hayan conocido, pero que a través de la palabra dice que es el Mashiach, el ungido enviado para traer la salvación y buscar a lo que se había perdido. Por eso cuando leímos Lucas 19 dice, Él vino a buscar lo que se había perdido. Ningún otro grupo religioso existía en esa época. Ningún otro pueblo estaba extraviado como era el pueblo de Israel. Por eso cuando dice, Él vino a buscar lo que se había perdido, y cuando viene a predicar encuentra a Zaqueo, que también era de la casa de la descendencia de Abraham. Lo vamos a leer más adelante con versículos del Brit Hadashah, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, pero primero vamos a ver el comienzo de la restauración de nuestro Padre Celestial por medio de sus profetas, en este caso Yirmiyahu, en el capítulo 31, que dice así: entonces dice Yahweh, yo seré el Elohim de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Yahweh lo asegura. Encontró asilo en el desierto el pueblo que se salvó de la espada, e Israel se dirige ahora al lugar de su reposo. De lejos Yahweh se le apareció con amor eterno: te he amado, por eso prolongaré mi favor contigo. Volveré a edificarte y serás reedificada, Virgen de Israel. Escuche bien, no dice grupo religioso, no dice gentiles, se refiere específicamente a la casa de Israel. De nuevo lucirás tu belleza, bailando alegremente con tus panderetas. De nuevo plantarás viñas en los cerros de Samaria, como antes plantaban los viñadores y las cosechaban. Vendrá un día en que los centinelas gritarán desde los cerros de Efraín: levántense, subamos a Sion, donde está Yahweh nuestro Elohim. Y añade Yahweh: vitoren con alegría a Jacob, aclamen a la primera de las naciones, háganse escuchar, celébrenlo y publíquenlo. Yahweh ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Miren cómo los traigo del país del norte y cómo los junto de los extremos del mundo. Están todos ciegos y cojos, mujeres encinta y con hijos,
y forman una multitud que vuelve para acá. Partieron en medio de lágrimas, pero los hago regresar contentos. Los voy a llevar a los arroyos por un camino plano para que nadie se caiga, pues he llegado a ser un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Que todas las naciones escuchen la palabra de Yahweh y que llegue incluso hasta las islas lejanas. Baruch Hashem Yahweh. Qué maravilloso el plan de Yahweh. Dice que el que dispersó a Israel nuevamente lo va a volver a unificar, lo va a volver a traer de los confines de la tierra, y específicamente dice de los 4 confines de la tierra. ¿No es esto maravilloso? Bendito sea su nombre, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así que esta es la primera parte donde Yahweh habla a su pueblo. Por eso Él envió al Mashiach. Hace 2000 años todos conocemos que se cuenta la historia y se celebra el gentilismo, lo celebra llamándole Pascua, que celebran la muerte de un Mesías, ¿verdad? Ahí está la clave. Han cambiado el propósito, han cambiado el nombre, pero el propósito de la Escritura es el mismo, que hace 2000 años vino y llegó la salvación a buscar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Y por eso en este capítulo 19 de Lucas encontramos a Zaqueo, uno de los descendientes de la casa de Abraham. Ahora vamos al libro de los Hechos de los Hebreos, capítulo 2, para ser específicos, y vamos a ver también lo que nos dice este libro hermoso de el libro de Hebreos, que se encuentra en el Brit Hadashah, o lo que conocemos como el Pacto Renovado o el Nuevo Testamento, que pues ya como todos sabemos es el pacto que continúa después del antiguo pacto, para cumplir la promesa de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer el capítulo 2 de Hebreos, versículo 16. Dice así: este Yahshua no venía a ayudar a los ángeles, sino a la raza de Abraham. Vea qué clara es la palabra. Lo leemos nuevamente. Este Yahshua no venía a ayudar a los ángeles, sino a la raza de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante en todos sus hermanos, para llegar el sumo Cohen que pide por ellos el perdón, siendo a la vez compasivo y fiel en el servicio de Yahweh. Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a los que son puestos a prueba. Israel fue puesto a prueba, el gentilismo ha sido puesto a prueba, pero no han entendido. Vamos a ir viendo qué es lo que dice aquí la palabra del Eterno. Es un mensaje muy profundo, pero lo estamos simplificando para que lo podamos entender, ¿verdad? Necesita Israel un Mesías, y ahí está donde dice Yahshua también en Mateo 10:6, dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Yahweh prepara a sus discípulos y los ministra, los discipula, les da la maestría de enviarlo, ya que han tenido el conocimiento, dice: no vayan por caminos de gentiles, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bendito sea su nombre, bendito es el Todopoderoso. Entonces aquí dice cómo iba a estar el pueblo: ciego, cojo, con llanto. ¿Por qué? Porque se han alejado del Padre Eterno. Y aunque dicen aquí que conocen al Mesías, pero no lo invocan, no leen la Escritura, solo repiten vanas palabras, palabras de hombre, porque no conocen al Mashiach, no conocen al Eterno verdaderamente. Y por esta razón dice Yahweh que Él va a vendar nuestras heridas, va a sanar nuestras dolencias, va a cambiar nuestro lamento, nuestro llanto en gozo, como dice Yirmiyahu 31, vendrás nuevamente con tus danzas, con tu alegría, con tu gozo, con tus panderos, y exaltarás a Yahweh conforme fue el propósito que Yahweh le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore. Así que este fue el propósito y el plan de Yahweh. Vino a salvar lo que se había perdido. Y este es el pueblo de Israel. Ya te expliqué dónde se encuentra. Está paganizado, invocando a la reina del cielo, en paganismo, invocando nombres que no son del Padre Eterno, haciendo religión, usando el mismo libro que se le fue dado a Israel, pero haciendo religiosidad, invocando a la falsa reina del cielo, que no es una deidad para adorar, sino es dada como un ejemplo de lo que el pueblo está haciendo en la idolatría, lo que ha causado su dispersión, lo que ha causado su castigo. Pero por eso Yahweh proveyó la salvación a través del Mashiach. Por eso dice
Él vino a salvar lo que se había perdido. Y este caso